Hola, buen mediodía, feliz jueves, bienvenidos a Noticias a las 12:30. En media hora, como siempre, vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento, empezando con los títulos. En junio vuelven los aumentos de tarifas, así lo confirmó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dijo que será para los sectores que lo puedan soportar y que se va a mantener la tarifa social. También aclaró que el gobierno está trabajando en un nuevo cuadro tarifario de luz y gas que regirá a partir de julio. Por el crimen de Gesell declaran los dos rugbyers que habían sido liberados. Se trata de Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino. Están acusados ahora de ser partícipes necesarios del asesinato de Fernando. Ayer, los otros 8 detenidos se negaron a hablar sobre el hecho, se limitaron a decir que la fiscal Zamboni los engañó y no les dijo de qué los acusaban en el momento de la detención. Y hablemos del COVID-19. Murieron 2 pasajeros del crucero. Se trata de una pareja de japoneses mayores de 80 años que se habían contagiado el virus a bordo de este barco. Ya llegaron a Ucrania. Mientras tanto, los 8 argentinos que se encontraban aislados en Wuhan, China, deberán permanecer 2 semanas en cuarentena en un centro de salud. Y Roger Federer estará 4 meses sin jugar. El suizo fue operado de su rodilla derecha y se perderá Roland Garros. También se determinó que tiene para por lo menos 4 meses. Lo que sí no se sabe de la fecha exacta para su retorno. Anticipó de todas formas en un comunicado que va a reaparecer en la llamada gira del césped que se desarrolla en junio y julio y que tiene a Wimbledon como torneo principal. Estamos teniendo días muy bonitos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cuál es la temperatura ahora. 22 grados, una temperatura antigrieta, todos felices. Tendremos una máxima de 24, un cielo soleado que es indiscutible. Y a la noche veremos las estrellas y tendremos 19 grados. Recuerden que la línea A tiene un servicio limitado porque no llega hasta Plaza de Mayo, corta el servicio en Perú. Pero atención porque hay demoras en la línea E, según informa Metrovías. El resto de las líneas y el premetro funcionan con su cronograma habitual. Arrancamos con las noticias. En junio se termina el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Lo confirmó hace minutos el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. El expresidente había dicho que había... Ocurre que en junio se termina el plazo de los 180 días que establece la Ley de Emergencia Económica y Social. Santiago Cafiero dijo en Radio Metro que los aumentos serán para los sectores que los puedan soportar y que el nuevo cuadro tarifario permitirá sostener la política de la tarifa social. El descongelamiento de tarifas había sido prometido por el ministro Culfas al Fondo Monetario. Justamente hablando de ese organismo, el gobierno celebra el comunicado en el que el equipo que visitó la Argentina considera necesario que los bonistas privados hagan quitas. Así lo sostuvo el presidente Alberto Fernández a través de este tuit. Celebro que el FMI reconozca la posición argentina respecto de los procesos de endeudamiento. Si todas las partes demuestran voluntad de acordar, podremos volver a crecer, honraremos nuestros compromisos y volveremos a tener una Argentina de pie, escribió. En el comunicado en cuestión, el fondo coincidió con el gobierno argentino en que la deuda pública del país ya no es sostenible. El equipo que estuvo en la Argentina subrayó que, tal como sostiene el gobierno, no es económicamente ni políticamente factible pagar la deuda a los bonistas privados y esto abre la puerta a una negociación con ellos. Además, le pidió a los acreedores privados que hagan una contribución apreciable. No pusieron porcentaje, pero sí sostuvieron esto en el proceso de la renegociación de la deuda para restaurar la sostenibilidad. Y también respaldó las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno de Fernández. Sin embargo, el fondo aclaró que las quitas deberán ser para los bonistas privados, no para el crédito que el organismo le brindó al país en 2018 y 2019. Esto obliga al gobierno argentino a entrar en un nuevo programa de financiamiento si es que decide pagar los enormes vencimientos de capital previstos para 2022 y 2023. Lo que sí
A diferencia de lo que sostiene el gobierno de Alberto Fernández, el fondo no hizo una autocrítica respecto a las recomendaciones que le hizo al gobierno de Macri a la hora de darle créditos por un valor de 44.000 millones de dólares en 2018 y 2019. Seguimos hablando de números, pero de la economía familiar, la de todos los días. El Banco Central bajó la tasa de financiación con tarjetas de crédito del 80 al 55%. Se trata de un recorte en el interés que cobran los bancos por los saldos impagos. Es lo que queda cuando uno paga el mínimo. En la jerga se lo conoce como revolving. Esto es diferir parte del pago del resumen, lo que puede convertirse en una trampa de endeudamiento de la que resulta muy difícil salir. Las autoridades del organismo definieron la medida después del insistente pedido del presidente y un día después de reunirse con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Desafío del cambio. Y Mauricio Macri redobla su intento por reaparecer en la conducción del PRO. El expresidente podría sumarse hoy a la reunión de la Mesa Nacional del partido, que él mismo fundó hace más de una década y que busca sentar las bases para sostener un espacio opositor unido. Los contactos más habituales del exmandatario son la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y con el ex senador Miguel Ángel Pichetto. Macri viene manteniendo diferentes reuniones en las oficinas que montó en Vicente López desde hace algunas semanas. Se muestra cada vez más activo. Y esto une al macrismo y al actual gobierno porque es un satélite, el satélite de observación argentino llamado SAOCOM 1B, que va a partir este sábado desde la sede del INVAP en la ciudad rionegrina de Bariloche hacia las instalaciones de la empresa SpaceX en Cabo Cañaveral. Después de algunas pruebas, el lanzamiento se va a realizar a fines de marzo. Esto lo informó la Casa Rosada. El satélite argentino empezó a ser ensamblado en 2015. Su puesta en órbita será clave para la producción agrícola, ya que permitirá medir la humedad de los suelos para saber cuál es el mejor momento para la siembra, para la fertilización y el riego, para cultivos como soja, maíz, trigo y girasol. También va a alertar acerca de potenciales inundaciones, entre otros servicios que le dará a nuestro país. El pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito fue una gran movilización replicada en otras 100 ciudades del país. En nuestra ciudad, esta marea verde volvió a reclamar frente al Congreso. La Marea Verde se movilizó desde temprano. En Constitución, un grupo de feministas que llegó desde la zona sur hizo una acción en el hall de la estación. Entre ellas estaba Vilma, de 66 años, una de las pioneras en militar la legalización de la IVE. Somos la Marea Verde y discutir el logo, ¿viste? Discutir todo fue tan impresionante hace 15 años y hoy ver todo esto, en ese momento éramos 58 mujeres en Córdoba. Hoy somos miles a lo largo del país. ¿Viste? Es muy emocionante. De ahí Vilma y otras tantas llegaron al Congreso, rodeado de carpas donde hubo charlas sobre aborto, talleres de género, juegos educativos sobre ESI. Entre ellas, Marta Rosenberg, optimista por el apoyo de Alberto Fernández al proyecto, aunque preocupada por la postura del Senado. Es difícil porque en nuestro país los poderes religiosos están absolutamente mezclados con los poderes políticos y económicos. Entonces, sí, va a ser una pelea muy dura. A diferencia de los años anteriores, esta vez hubo un solo y gran escenario en el frente del Congreso de la Nación. Otras veces, las fuerzas de seguridad dividían a quienes militan por el aborto legal y a grupos católicos en contra del proyecto. Todos los años hay esperanza porque, nada, se ve que es lo que el pueblo quiere. Y uno viene acá a estos lugares y ve que es lo que el pueblo quiere. Las tesis llegaron desde Chile para hacer en la Argentina la famosa performance que ya recorrió el mundo entero. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Y a propósito de este tema, hace algunos días el presidente Alberto Fernández insistió en la idea de enviar una iniciativa al Congreso para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerdan, ¿no? En 2018 el proyecto tenía previsto legalizar el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación. Fue aprobado en diputados y después vino el rechazo
en la Cámara Alta por 38 votos contra 31. Este año se calcula que en una eventual votación 36 senadores no acompañarían la iniciativa. En la misma línea estarían algunos legisladores que eran diputados y votaron en contra. Del otro lado habría 32 legisladores que votarían a favor, mientras que otros 4 permanecen en duda. 8 de los 14 argentinos que estaban en Wuhan, el epicentro del coronavirus en China, fueron evacuados de ese país y ya están en Ucrania. 14 argentinos que ya hemos agotado. Todos ellos van a quedar en cuarentena por 2 semanas en un centro de salud especial ubicado a unos 300 kilómetros de Kiev, la capital de ese país, para después, si quieren, volver a la Argentina. La Cancillería de nuestro país confirmó que ninguno tuvo síntomas y aclararon que antes de abordar debieron realizarse estrictos controles médicos, cuyos resultados fueron favorables, y confirmaron una vez más que no están infectados. En Wuhan todavía permanecen algunos argentinos que no viajaron porque sus parejas sí son chinas y Ucrania limitó temporalmente el ingreso de los ciudadanos de ese país. Y en Japón, por el mismo coronavirus, murieron 2 de los pasajeros que viajaban en el Diamond Princess, el crucero que había sido puesto en cuarentena. La noticia la confirmó el gobierno japonés. Se trata de 2 ciudadanos de ese país, un hombre de 87 años y una mujer de 84, que contrajeron el virus a bordo. Ambos habían sido trasladados a hospitales hace más de una semana. Los 2 padecían enfermedades subyacentes, además. Son las primeras víctimas mortales del barco en el que se contagiaron más de 620 personas y que recién ayer, después de 16 días aislado, empezaron a desembarcar algunas de ellas. Las autoridades japonesas, mientras tanto, volvieron a defender la gestión acerca de la crisis en el crucero, después de las críticas de varios especialistas que aseguraron que el aislamiento en el crucero dio lugar a una mayor concentración de nuevas infecciones de coronavirus fuera de China. Y mientras tanto, en ese país, la Comisión Nacional de Salud informó hoy la mayor caída de nuevos casos en un mes. En total, se registraron 394 nuevos casos en 24 horas, un drástico descenso si lo comparamos con los más de 1000 del día anterior. La bajada se debe a un nuevo cambio de diagnóstico en cuanto al criterio, ¿no? Para saber quién tiene la enfermedad o no. ¿Se acuerdan que hace unas semanas había cambiado el protocolo? Fue cuando China empezó a incluir entre los enfermos no solo los que daban positivo en la prueba, sino también a quienes presentaban neumonía en las tomografías. Eso hizo que de un día para otro se multiplicaran por 10 los casos sospechosos. Ahora, las autoridades decidieron regresar al criterio inicial y solo considera como infectados a aquellos que dan positivo en la prueba del ácido nucleico. Y en Alemania, 11 personas murieron en un doble atentado en la ciudad de Hanau, cerca de Frankfurt. Un hombre entró con minutos de diferencia a 2 bares de la comunidad turca y empezó a disparar. 8 personas murieron en el lugar y otra falleció esta mañana en el hospital. El atacante fue encontrado muerto en su departamento junto con el cuerpo de su madre. El hecho se está investigando como un posible acto terrorista xenófobo. Este es el hombre que entró al bar para acribillar a la gente que se encontraba allí. La policía encontró este video grabado por el atacante, identificado como Tobias Radgen, junto a un manifiesto de 24 páginas en donde dejó claro su odio por los pueblos no blancos. En el video dice que le quiere dejar un mensaje a todos los estadounidenses, asegura que ese país tiene instalaciones militares subterráneas en las que se maltrata y se mata a niños, dice en este video, donde además rinde culto al demonio y otras locuras. Líderes de toda la Unión Europea se mostraron conmocionados por el hecho. En Alemania se suspendieron además las actividades oficiales. ¿Escuchan los disparos? Bueno, ese fue el momento en el que el senador opositor brasileño Cid Gomes recibió un balazo allí en el pecho durante un acuartelamiento de la policía. El hecho ocurrió en Ceará, en el noreste de Brasil, en donde las protestas policiales en reclamo por aumentos salariales vienen recrudeciendo cada vez más.
Ayer varios policías se encerraron en una comisaría y enviaron a sus familiares a bloquear la entrada. El senador se había subido a una máquina excavadora para romper la valla del cuartel e ingresar al lugar. Y fue ahí cuando empezaron los disparos. Más de 260 policías ahora están siendo investigados por organizar grupos parapoliciales, robar armamento y pinchar gomas de patrulleros para que nadie salga a trabajar. El hermano de Cid Gómez aseguró que el senador y exministro de Educación del gobierno de Dilma Rousseff está milagrosamente fuera de peligro. Y lo que van a ver pasar es un meteorito. Ahí va. Esto pasó en Malasia. Los vecinos se sorprendieron por esta bola de fuego que atravesó el cielo. El video lo grabó uno de los vecinos manejando su auto. Allí se ve la luz verde, baja a toda velocidad, después se convierte en una bola de fuego y finalmente parece explotar en el cielo. Se cree que el fenómeno fue un meteorito que pasó cerca de la Tierra, algo que se vio desde distintos puntos de ese país. Y ella es Dagmar Turner, tiene 53 años y en este momento está siendo operada de un tumor cerebral. Dagmar se sometió a una cirugía para que le extirpen el tumor, pero tenía mucho miedo de perder su talento para la música, sobre todo teniendo en cuenta que la enfermedad estaba alojada en la zona que controla el movimiento fino de su mano izquierda. Así que le propuso a los médicos tocar el violín durante la operación para asegurarse de que su talento no fuera afectado. Así lo hicieron, los cirujanos pudieron ir controlando todo a lo largo de la operación y notaron que la música se mantenía intacta, al igual que sus manos. La paciente pasó bien la cirugía y además tocó de oído, desde música de Mahler, pasando por el jazz y hasta canciones de Julio Iglesias. Y así está Dagmar ahora. Los médicos confirmaron que la operación fue un éxito porque logró eliminar más del 90% del tumor, incluidas las áreas más agresivas. La podemos escuchar unos segundos, ¿no? Hablemos de otras mujeres. Por primera vez egresaron de la escuela de la policía de nuestra ciudad más mujeres que varones. En minutos te vamos a dar las cifras e incluso vamos a mostrarte el testimonio de una de estas egresadas. También después de la pausa vamos a hablar acerca de los rugbyers que están imputados por el asesinato de Fernando. Los dos que fueron liberados la semana pasada están en este momento frente a la fiscal. Después de la pausa te contamos más. Canal de la Ciudad. Integramos culturas. Buenos Aires es una ciudad con cultura para todos los gustos. Y hay un programa pensado para los que quieren disfrutarla. Buenos Aires es una ciudad viva. Teatro, cine, centros culturales, museos, festivales y mucho por descubrir. Otro buen lugar para ir es el Recoleta. Ahí está la propuesta Amor de Verano. Disfrutemos BA con Victoria Casaurán. Jueves a las 20. Canal de la Ciudad. Hace minutos, en la inauguración de una planta de medicamentos biológicos en Escobar, Alberto Fernández volvió a referirse al documento del Fondo Monetario. Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Que lo que nosotros decíamos era verdad.
Y que si uno seriamente y sensatamente plantea cómo enfrentar las cosas, hasta el Fondo Monetario Internacional le puede dar la razón. Vamos a ver qué está pasando en este momento en el Senado. Están tratando el pliego, las postulaciones de embajadores propuestos justamente por Alberto Fernández para distintos lugares en el exterior. Así sesiona la Cámara Alta, que este año tendrá que votar otra vez, entre otros proyectos, el de la legalización del aborto. La sesión la está presidiendo Claudia Ledesma Abdala, teniendo en cuenta que Cristina Kirchner en este momento no está allí presente en el Congreso. Y mientras tanto, la justicia está indagando ahora a los 2 rugbyers liberados en el caso de crimen de Fernando Báez Sosa. Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que habían sido liberados. Estas son las imágenes de archivo. Llegaron bien temprano esta mañana al juzgado de Villa Gesell. Para la fiscal, tanto Guarino como Milanesi son considerados ahora partícipes necesarios del asesinato de Fernando. Los 2 jóvenes estuvieron en el penal de Dolores junto a los otros rugbyers, pero fueron liberados el último 10 de febrero por falta de pruebas. De todas maneras, ambos siguen siendo investigados. La fiscal les va a notificar que se sumó el agravante de alevosía al homicidio premeditado. Y los 8 detenidos que estuvieron este miércoles ante el juez denunciaron que la fiscal Verónica Zamboni nunca les informó el motivo de la detención, entre otras irregularidades. El abogado defensor por ahora, de los 10 rugbyers, Hugo Tomei, adelantó que va a presentar más pedidos de nulidades basados en esa denuncia. Del expediente se desprende que los imputados se negaron a declarar mientras Verónica Zamboni sea la fiscal. También denunciaron amenazas de los presos y guardias y culparon a los medios de comunicación. Un hombre de 35 años fue acribillado dentro de su auto en Villa Gobernador Galvez, muy cerca de Rosario. Esto pasó 3 días después de que ejecutaran a una pareja de 21 años y su beba de 1 año y medio con una ametralladora. 40 balas dispararon contra Martín Sebastián Bertón, de 35 años. Era uno de los hijos de Mónica Cabrera, presidenta del PJ y secretaria de prensa del sindicato municipal de esa ciudad. Así quedó el auto que iba manejando la víctima. Su cuerpo fue encontrado dentro de este Chevrolet Corsa en la puerta de la casa de su madre. Ella misma fue quien lo encontró. La muerte de Bertón es la número 40 en los primeros 50 días del año. La violencia se intensificó en las zonas oeste y sur de Rosario, incluido Villa Gobernador Galvez, con el emergente de crímenes con sello narco. La madre le dijo a los medios: yo no quiero que mi hijo sea el número 40, no quiero que sea una cifra, quiero que se investigue. Y de un hecho policial pasamos a hablar ahora de mujeres policías. Por primera vez en la historia egresaron del Instituto de Seguridad Pública más mujeres que varones. Hablamos de la policía de la ciudad. El año pasado, el 51% de los cadetes egresados fueron mujeres. La tendencia ya se venía mostrando año tras año. De hecho, la policía de la ciudad es la única fuerza de seguridad en el país en la que el 14% de su plana es personal femenino. Y hablamos de la plana mayor, por supuesto. Fíjense, mientras tanto, cómo fueron subiendo la cantidad de mujeres egresadas de la policía de la ciudad. 2017, 38%, 2018, 43%, y así llegamos al 2019 con el 51% de mujeres, 49% de varones. Yo nunca particularmente me sentí discriminada o menospreciada por el hecho de ser mujer, tanto en la formación, que fue en el Instituto Superior de Seguridad Pública, como acá en lo que es actualmente mi dependencia. Y de por sí lo que observa acá mucho la gente es, le sorprende, digamos, el hecho de ser mujer, que esté manejando, bueno, en este caso un cuatriciclo, llama mucho la atención. Siempre me hacen preguntas como de si hace mucho estoy acá, de cómo me animo, de que me ven por ahí chiquita, soy joven, de que soy valiente, y hay comentarios obviamente que a uno les llega y está bueno. Seguimos hablando de la ciudad. El gobierno porteño habilitó una línea de WhatsApp para saber dónde está permitido estacionar y dónde no. Las consultas se realizan a través de un sistema automatizado que responde de inmediato. Boti se llama.
el chat robot que responde a las consultas permite saber cuáles son los lugares habilitados para estacionar en el caso de que no haya un cartel como ese. El número exclusivo para realizar las consultas es lo ven en el graph, ¿no? 11 50 50 0147. Está disponible las 24 horas. Según la opción seleccionada se puede ingresar una dirección, las calles cercanas o la ubicación actual para, en el momento, saber dónde está permitido estacionar. Roger Federer fue operado de la rodilla derecha, por ende estará 4 meses fuera del circuito. De esta manera, el suizo de 39 años se perderá Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Todavía no se tiene una fecha exacta de su retorno, pero se cree que podría reaparecer en la gira de césped, así se llama, lo que pasa entre junio y julio, que tiene a Wimbledon como torneo principal. En un comunicado en las redes, el suizo dijo que mi rodilla derecha estuvo molestándome por un tiempo, decía que se fuera, pero después de una revisión y discusión con mi equipo, decidí tener una operación artroscópica ayer en Suiza. Después del procedimiento, los médicos confirmaron que era lo que necesitaba y se mostraron confiados en una recuperación total. Y Leo Messi rompió el silencio sobre el escándalo por las difamaciones contra el plantel del Barcelona en las redes sociales, organizado aparentemente por la dirigencia. El capitán del equipo le dio una entrevista al diario Mundo Deportivo. Allí se refirió acerca de esta campaña de dirigentes, jugadores históricos y exdirigentes de la institución. Yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. Y el presidente nos dijo lo mismo que lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? Explicó cuál era la situación, cuál era lo que había pasado y la verdad que no puedo decir mucho más. En muchos momentos tuve la oportunidad de salir del club, incluso muchísimos clubes que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula, pero la verdad que nunca en ningún momento se me pasó irme y ahora tampoco, ¿no? Y cerramos el noticiero con una noticia muy linda, alentadora y quizás un poco melancólica. La noticia viene del Ecoparque, en donde está Gisela Carrera. Buenos días, Diego. Exactamente, está todo preparado para que a fines de marzo finalmente se traslade a Mara, al santuario en Brasil, en el Mato Grosso. Va a ser un viaje en el cual ella lo va a hacer por tierra. Son 2.700 kilómetros que va a recorrer, un viaje que va a llegar aproximadamente de 4 a 6 días, acompañada por cuidadores, veterinarios, para poder reinsertarse entonces en un santuario de elefantes, poder sociabilizar con, obviamente, animales de su especie y pasar los últimos años de su vida en una libertad más absoluta. Aquí obviamente está muy cuidada, está muy bien la elefanta, pero es otra la calidad de vida que le espera en la reserva, entonces en el Mato Grosso. Finalmente, a fines de marzo, el traslado de Mara ya está preparado, aquí por la gente del Ecoparque. Y para aquellos vecinos que quieran conocer la historia de Mara, pueden acercarse hasta el domingo por la entrada de Plaza Italia del Ecoparque, en donde hay una réplica de la caja con la cual va a ser trasladada, y dentro se encuentra la historia de Mara, esta elefanta que fue rescatada del Circo Rodas en el año 1995. Mira, muy buena oportunidad entonces para decirle adiós a Mara. Así cerramos el noticiero, nos despedimos hasta mañana a las 12:30 y los invitamos por supuesto a que sigan pendientes de nuestra pantalla. Nos vemos mañana, chau.